Dice que el espíritu empresarial es su forma de vida. Economista y licenciado en Administración y Dirección de Empresas, tras su paso por PricewaterhouseCoopers, fue el cofundador de La Nevera Roja en 2011, una de las primeras plataformas de restaurantes de comida a domicilio que se creó en España. Actualmente dirige el fondo de capital riesgo que invierte en etapas tempranas de marketplaces y marcas digitales en Europa, Samaipata Ventures, que toma su nombre de la lengua quechua y que hace referencia a un valle de la jungla boliviana en el que existe un micromundo donde conviven más de 25 nacionalidades en paz y que les ha servido de inspiración como ejemplo de diversidad y trabajo en equipo. Valores que representan lo que creen. Un mundo impulsado por las personas, en el que la tecnología y la innovación sean las herramientas para hacer de la Tierra un lugar un poco más humano. Un mundo para la gente y por la gente. En Personas que Suman, hoy nos acompaña José del Barrio, socio fundador de Samaipata. Hola José, encantados de compartir contigo este rato. Bienvenido a nuestro podcast en ISA. Muchas gracias, Marta, buenos días. Comencemos con tu primera etapa como emprendedor. La Nevera Roja, que por cierto tuvo financiación de NISA, fue de las primeras plataformas de restaurantes de comida a domicilio en España. ¿Qué es lo que aprendiste en esa etapa? Bueno, la Nevera Roja fue para mí el primer contacto con el mundo de la tecnología, el mundo de las startups, y es donde aprendí la gran mayoría de lo que sé en cuanto a escalar empresas y todas las diferentes áreas necesarias para escalar una empresa tecnológica, desde el punto de vista de tecnología, producto, marketing, captación de talento y todo este tipo de cosas. Tuve la suerte, enorme suerte, de tener excelentes mentores que además me ayudaron a aprender pues más rápido de lo que hubiera aprendido de otra forma todas estas cosas y a los que les estoy muy, muy agradecido. Luego, ¿tú consideras que tener un mentor siempre es un valor importante a la hora de arrancar una empresa? Totalmente. Un mentor yo creo que puede jugar dos papeles. Por un lado, acorta o te permite, acorta tu curva de aprendizaje o directamente te permite aprender cosas que no hubieras aprendido de otra forma, y en ese sentido puede jugar un rol fundamental. Y por otro lado, encima, si tienes la suerte de que esos mentores te pueden abrir su red, entonces es una combinación que aporta un valor extraordinario, y ese fue nuestro caso. Tuvimos la suerte de que este tipo de personas pues hicieron ambas cosas: transmitirnos su conocimiento y de alguna manera abrirnos su red y cedernos parte de la reputación que habían construido ellos durante mucho tiempo, en forma de ponernos en contacto con gente, etcétera, ¿no? Y eso desde luego es una ayuda que cambia totalmente casi, vamos a decir, las reglas del juego en cualquier startup, ¿no? Y eso es algo fundamental y factor clave de éxito. Uh-huh. Y bueno, después la Nevera Roja fue comprada por una compañía alemana. ¿Cómo fue el éxito? El éxito estuvo marcado por una situación hicimos una apuesta extremadamente arriesgada, crecer muy muy rápido y con unos recursos que prácticamente no teníamos, tomando un riesgo enorme, probablemente también fruto de nuestra edad y de nuestro un punto de ignorancia, ¿no? De hecho, en Samaipata el otro día tuvimos una reunión con el equipo y hablábamos de lo que era la confianza en uno mismo y otro concepto que es la ignorancia, ¿no? Entonces hay veces que uno puede parecer seguro simplemente porque es ignorante, ¿no? Y no sabe lo que se está enfrentando, ¿no? Yo creo que lo ideal es una combinación de ambas. Es decir, lo más importante es la confianza en uno mismo, confianza en el equipo, de que se lo va a conseguir, pero si está un poquito sazonada con un puntito de ignorancia, pues puede ser una combinación bastante efectiva, ¿no? Y en nuestro caso, bueno, yo creo que era un poco más que un poquito. La parte de ignorancia tomamos un riesgo enorme que ahora, de hecho, desde Samaipata
yo no hubiera, no sé si lo hablaba el otro día con un amigo, si hubiera, a ver, si seríamos capaces de tomar tantísimo riesgo, ¿no? Porque fue una aventura, al final, desde que empezamos a operar hasta que vendimos 40 meses, 5 rondas de financiación, 4 en los últimos 12 meses, o sea, fue bastante... Y el éxito estuvo marcado por estas circunstancias y otras muchas. Y la verdad que fue una aventura apasionante. Uh-huh. Y comentabas en una entrevista que la compra online en el sector de la alimentación en el año 2016 significaba solo el 2%. ¿Crees que la pandemia ha sido un punto de inflexión para incrementar este porcentaje? ¿Ha cambiado mucho? Sí, lo que ha ocurrido es muy interesante. En el momento que llega la pandemia, la mayoría de categorías de e-commerce o comercio electrónico incrementan su penetración online de una manera extraordinaria en todas, tanto desde las compras en supermercados, comida a domicilio, electrónicas, todas las categorías. Y se hablaba de que había avanzado en meses más que los últimos 20 años, desde que empieza en Internet a ser más o menos masivo. Ese es un poco el cálculo. Pues se hizo en 5 meses un incremento de penetración similar al de los últimos 15-20 años, ¿no? Entonces, durante el COVID, toda la polémica o toda la discusión estaba en, oye, ¿y qué va a pasar luego? Cuando acabe, cuando ya se puede ir a las tiendas, cuando la gente no tenga miedo de salir a la calle, ¿qué va a ocurrir? ¿Se va a mantener esa penetración online? ¿Va a caer? Y si cae, ¿hasta dónde? ¿Por encima de niveles de 2019? ¿Por debajo? ¿Y qué ha pasado? Y lo que ha pasado, la realidad es que la gente ha vuelto más rápido y en mayor medida a canales offline de lo que se pensaba. Uh-huh. Es decir, ha habido un retroceso de esa penetración de comercio electrónico, pero todavía por encima de los niveles pre-COVID. Uh-huh. Yo creo que se ha hecho, o sea, toda la digitalización, y ya no hablo solo de comercio electrónico, que ha provocado la pandemia, deja una huella, pero es cierto que probablemente los que estamos dentro del mundo de tecnología o el mundo emprendedor a lo mejor tenemos a ser optimistas y pensábamos que incluso iba a quedarse todavía más arriba, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo muy bueno es el del teletrabajo. Mm. Claro, de repente pasamos 1.000 y pico millones de personas en el mundo, o 2.000 millones, a estar trabajando desde casa, que eran pues eso, 60-70% de los trabajos que se podían realizar desde casa están realizando desde casa, y veníamos de niveles del 5%. Entonces, claro, la cuestión era, oye, hemos pasado de un 5 a un 70 en meses. Pero después, ¿dónde se va a quedar, no? ¿Se va a quedar otra vez en 5? ¿Se va a quedar en 20? ¿Se va a quedar en 40? ¿no? Al final se ha quedado muy por encima. Ahora está en niveles de 15, 20 o algo así, ¿no? Pero bueno, durante el COVID hubo mucha discusión sobre esto. Entonces, por cerrar y contestar más a la pregunta, en resumen, claramente ha habido un avance. Estamos por encima de niveles de prepandemia, pero probablemente un poco por debajo de la expectativa que se tenía hace unos meses. Y esa es una de las razones también por las que todas las empresas cotizadas en tecnología están sufriendo. Es una de las razones. Hay otras. Una de las razones es porque no se esperaba que hubiera, digamos, ese retroceso en los últimos 6 meses. Y en el sector del delivery, con respecto a cómo estaba cuando se creó la nevera roja, que entiendo que existirían muy pequeñas empresas que se dedicaran a este tema, no tan intensamente como ahora mismo, ¿cómo has visto ese cambio, esa evolución? Pues el cambio de los últimos 10 años es alucinante, tanto que si no te paras a pensarlo no te das cuenta del cambio tan tremendo que ha sido. Te digo el primero la anécdota y luego el dato, si quieres. A nivel anecdótico, cuando nosotros presentamos a nuestros inversores en 2011 la idea esta de pedir comida a domicilio a través de una app, sonaba súper moderno y súper innovador. Estamos hablando del año 2011, que no es hace tanto, hace 10, 11 años. Y de verdad que sonaba innovador, sonaba visionario cuando lo contabas, ¿no? Ahora es como, evidentemente, ¿cómo vas a pedir si no, no? Entonces, eso es un cambio más y que es cualitativo de la mentalidad de la gente, ¿no? En España, bueno, lo que nos decían era, oye, en España esto de la comida a domicilio, que no hay cultura de comida a domicilio. Aquí tomamos tortilla, tapas, como mucho una pizza, pero este tema de comida a domicilio es un tema de Estados Unidos, ¿no? Y el norte de Europa.
ese era uno de los principales temas de negociación. Y bueno, hemos visto que en el momento que hay una solución cómoda, sencilla, a buen precio, etcétera, pues hay una opción grande, es lo que ha habido, ¿no? Eso, si quieres, desde el punto de vista cualitativo de anécdota. A nivel de datos es todavía más impresionante. Cuando nosotros empezamos, que yo de hecho, la idea de la nevera roja viene de un proyecto que estaba haciendo yo en consultoría para una empresa de comida a domicilio que quería salir a bolsa en aquel momento, y teníamos más o menos cierta familiaridad con los números del mercado, más o menos en las ventas que se estaban realizando online en España, el 90 y tantos % eran las ventas que de Telepizza en aquel momento, que era el único que tenía una canal de online decente, y debían estar vendiendo pues como 50, 100 millones al año, no mucho más. Ese número ahora, lo que es la venta online de comida a domicilio, no tengo el dato fino, pero muy por encima de 1.000 millones. Probablemente 1.500, 2.000 millones fácil de comida a domicilio, para tener una idea de los órdenes de magnitud. O sea, ha cambiado totalmente, ¿no? Y a nivel de empresas, pues en aquel momento no había empresas de comida a domicilio online, había unas chiquititas que tenían como 20 o 30 restaurantes en Madrid y Barcelona, que es las que usábamos nosotros como en consultoría, pero no existía ninguna de estas. Globo no existían, y en Europa están empezando. Y ahora pasan 10 años y tienes empresas, pues bueno, Globo se vendió hace poco por 2.000 millones, y hay otras tantas, ¿no? Ahora aquí de estas, ¿no? Entonces ha cambiado radicalmente, ¿no? Una combinación de, sobre todo, de una penetración de una tecnología que es móvil y comercio electrónico, y por otro lado también un cambio de hábitos y costumbres de la gente de, oye, pues en vez de estar cocinando todo el día en casa, pues joder, hago clic, clic, clic y bueno, clic o móvil o lo que sea. Eso de clic ha sonado muy año 2000. Vamos, con muy poquito esfuerzo puedo, y en 15 minutos tengo no solo la comida, vamos a decir, de comida a domicilio, que solemos decir aquí en España, sino también la parte de supermercado, ¿no? Que también hay empresas ahora que en 15 minutos la tienes, ¿no? Eso es. Así, o sea, muy impresionante el cambio. Realmente, tras la nevera roja, podías haber apostado por crear una empresa, otra empresa nueva, ¿no? Sin embargo, te decidiste por el mundo del venture capital. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que me hacen mucho esa pregunta, y yo siempre digo, joder, es que Samaipata es una empresa, Sí, bueno, y efectivamente es no una deja de ser startup. una empresa, eso es Yo, real. yo veo al final una startup, los retos tradicionales de una startup que suelen ser, oye, bueno, pero tienes que crear una cultura, unos valores, tienes que levantar dinero, tienes que reclutar personas, tienes subidas y bajadas, tienes que tomar riesgos, tienes que tomar decisiones complicadas, tienes que escalar el negocio, crecer. Todas esas cosas, cuando estás creando una firma de Venture Capital, como es nuestro caso, es exactamente igual. Tienes que construir una marca, tienes que darte a conocer. Todo es muy, muy parecido. Lo que pasa es que además ahora, además de, por así decirlo, construir esa empresa, inviertes en otras empresas. Pero al final no dejas de estar construyendo nuestra propia startup que tiene 6 años, ¿no? Lo que pasa es que esa startup ayuda a otras startups a través de financiación y apoyo, que también es muy importante la parte de apoyo, a crecer. Un poco esa mentorización de la que antes nos hablabas. Sí, a mí no me gusta probablemente el rol del venture capital, yo creo, o del inversor. No me gusta utilizar la palabra mentor, porque al final, claro, tienes varios gorros, ¿no? Si quieres. Por un lado, muchas veces estás en el consejo de administración, eres consejero. Por otro lado, eres inversor, es decir, dueño de una parte de la empresa. Por otro lado, es cierto que puedes ser asesor en muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que el rol del mentor es diferente. Yo no considero que sea el mentor. Por ejemplo, cuando hemos invertido en una startup, ¿no? Es cierto que puede haber cosas parecidas. Lo que sin lugar a dudas sí somos una ayuda y un soporte más allá del dinero. Y de hecho, si tenemos tiempo luego lo podemos comentar un poco más. Uno de los grandes proyectos en Samaipata es esta construcción de la plataforma de soporte a las empresas del portfolio, que es una de las grandes diferencias desde nuestro punto de vista con otras firmas, ¿no? Y hablando de los fondos de inversión, ¿realmente tú crees que de 20 años para acá esa imagen un poco más tradicional que teníamos ha cambiado respecto a ahora mismo? Totalmente. Creo que
probablemente los fondos ha cambiado muchísimo, ¿no? Los fondos probablemente que más se parecían, y si quieres son los hermanos mayores o padres, no somos abuelos, si quieres, de los fondos de Venture Capital, son los llamados fondos de Private Equity, o que tradicionalmente son los que se llaman de capital riesgo, aunque el Venture Capital pertenece a esa categoría. Eran fondos que tuvieron mucho éxito, bueno, y siguen teniéndolo, pero se popularizaron, si quieres, un poco más, o se expandieron a principios de 2000 y pico en España, y eran fondos que tenían muchas similitudes con los de Venture Capital, pero bastante diferentes, ¿no? La principal diferencia era que invertían en empresas rentables y compraban las empresas por completo, ¿no? Digamos, que es un modo diferente. Pero de alguna manera Venture Capital es una rama que por así decirlo, viene de esos fondos, ¿no? Entonces esos fondos, que son estos fondos que han hablado hace 20 años, porque hace 20 años en España pues probablemente no había, a lo mejor había un fondo de Venture Capital, pero muy poquito o nada. Esos fondos tenían una imagen muchísimo más tradicional y mucho más enfocada al inversor institucional, es decir, a uno de los a uno de los actores, si quieres, que son los propios inversores en el fondo, ¿no? Lo que ocurre con el fondo de Venture Capital es que toda la marca, la imagen y el esfuerzo, si quieres, de comunicación no está dirigido a los inversores, en este caso Sama y Pata, sino que está dirigido a los emprendedores. Porque al final esa es la parte más importante de nuestro negocio, es encontrar a los mejores emprendedores. Y esos emprendedores normalmente son gente de edades medias de 30 a 35 años en el año 2022. Entonces, la imagen, la comunicación, etcétera, no tiene absolutamente nada que ver. Si eso aparte le añades el hecho de que nosotros, en general en el mundo del venture, no tomamos control de esas empresas, sino que somos inversores minoritarios y estamos, como solemos decir nosotros, más de copilotos, no de pilotos. Entonces también eso cambia bastante, ¿no? En el mundo del private equity, a diferencia del nuestro, sí que normalmente ellos toman el control de esas empresas, ¿no? Es diferente. Entonces, esas son principales diferencias que hacen que la comunicación no tenga nada que ver, ¿no? Y el tono ahora de comunicación de la mayoría de los fondos que nacen ahora es un tono mucho más amable, mucho más orientado al emprendedor, y mucho más, si quieres llamarlo, moderno y que busca, como digo, atraer a los mejores emprendedores y no tanto atraer inversores. No es el objetivo primario. Los inversores vendrán siempre y cuando hayas traído a los mejores inversores y hayas tenido los mejores retornos. Si no, no vendrán, por mucho que tengas una comunicación hacia ellos. Es un poco la lógica, por eso ha cambiado mucho, sí. Y centrándonos en Sama y Pata, ¿cuáles son sus valores? Bueno, tenemos una lista de valores que nos tomamos muy en serio. Yo diría los más importantes, probablemente uno de los más importantes y que nos define es esta idea de que tenemos ese objetivo de mejorar cada día un porcentaje pequeño, muy pequeño, un 1%. Pero si tú cada día eres capaz de subir utilizamos mucho la expresión en inglés, somos una empresa europea y toda la comunicación interna la hacemos en inglés, que llamamos raise the bar, ¿no? Subir el listón. Cada día. Entonces, si en lugar de mirar el nivel, si lo importante no es el nivel de hoy, ni es el nivel de ayer, entonces está perfectamente permitido y de hecho animamos a hacer autocrítica a nivel personal y como equipo, tanto de hoy como del pasado, siempre y cuando hay una línea de tendencia positiva que es suficientemente pronunciada, ¿no? Eso te permite estar más abierto al fallo, al error, porque como decía, eso no es lo importante, no es tan importante, lo importante es la evolución. Y de hecho una cosa que nos gusta mucho es mirar a las cosas que hacemos hace un año o hace 2 años y mirarlas, como decimos a veces, con ternura, como diciendo, joder, pues fíjate lo que hacíamos hace 2 años, ahora lo hacemos mucho mejor, ¿no? Y eso te enorgullece y te anima a seguir evolucionando, a seguir mejorando, porque pensamos que da igual el nivel en el que estás, el entorno, especialmente nuestro, cambia tan rápido que da igual dónde estés, si no hay una progresión, antes o después vas a terminar fallando, ¿no? Mientras que al revés,
por muy mal que estés, si la pendiente es suficientemente pronunciada, llegarás, estés en donde estés en el nivel, ¿no? Porque al final ese 1% diario compone a lo largo del tiempo, ¿no? Es un crecimiento exponencial. Entonces, tenemos otros valores, ¿no? Pero este es el fundamental y en el que hacemos mucho hincapié. Y luego otros temas relacionados más con trabajo en equipo y más relacionados con nuestra profesión, ¿no? Como por ejemplo tener un pensamiento crítico muy importante y huyendo del sesgo, ¿no? Pero eso es un tema ya más, digamos, muy específico de nuestra profesión. ¿Y cuál es el presupuesto mínimo y máximo de inversión que tenéis actualmente? Pues en este segundo fondo, el primer fondo que levantamos, un fondo más pequeñito, era un fondo de 29 millones, y ahí tenemos unos tickets más pequeños. Ahora, fondo 2 es un fondo de cerca de 110 millones. Y aquí, entonces, lo que hacemos es más o menos dedicar la mitad del fondo a inversiones iniciales y la otra mitad a lo que llaman follow-on o acompañamiento, ¿no? El tamaño del portfolio es 30 compañías aproximadamente, por lo tanto estamos hablando que el ticket inicial que hacemos de media son 1,5 millones. Lo que ocurre es que tenemos un rango que va desde el medio millón de euros como primer ticket y puedo llegar a invertir hasta 3 millones por compañía en ese primer ticket. La media es 1,5. Luego lo que ocurre es que tenemos unos máximos por compañía a lo largo de la vida de la compañía que son muy relevantes, ¿no? Podemos llegar a invertir hasta 16 millones por compañía, que para ser un fondo que invierte en etapas pre-series A es extraordinariamente alto en Europa y más todavía si miras al sur de Europa. Eso nos permite que podamos acompañar a los emprendedores desde muy al principio hasta muy entrado, pues eso, CSV. Hasta Scale Up. Hasta Scale Up, sí. Cuando ya son empresas que valen pues 200, 300, 400 millones, todavía podemos seguir apostando, ¿no? Y eso creo que también construye una relación con los emprendedores diferente. ¿Y cuál es el tipo de empresas en las que invertís y sobre todo también cuántas compañías invertís al año aproximadamente? Sí, a día de hoy estamos en un ritmo más o menos de unas 8 compañías al año, de 6 y 8. Es un poco el ritmo en el que estamos. Por ejemplo, ahora este trimestre la verdad es que ha sido especialmente prolíficos. En la primera mitad del año vamos a hacer ya 7 más o menos. En el primer fondo estábamos más enfocados en marketplaces y marcas digitales, y eso es algo que hemos cambiado un poquito en el fondo 2. En el fondo 2 tenemos, por un lado, no nos enfocamos en empresas que tengan, llamamos, plataformas tecnológicas con efectos de red a escala, ¿no? Son empresas, estos efectos de red al final lo que hacen es, desde nuestro punto de vista, son una fuente de defensibilidad a largo plazo muy importante, que creemos que en un mundo en el que cada vez hay más capital y más competencia, la defensibilidad juega un papel especialmente importante y por lo tanto tratamos de identificar qué empresas por su naturaleza puedan llegar a desarrollar estos efectos de red cuando, al principio ninguna lo va a tener, pero cuando llegan a cierto nivel de escala, ¿no? Estos efectos de red, resumidos de forma muy rápida, son estos efectos a través de los cuales cada usuario añadido a la plataforma puede añadir valor a todos o parte de los usuarios de la plataforma, de tal forma que de manera que según esas empresas van creciendo, se van haciendo más valiosas más que proporcionalmente, y eso, como decía antes, genera una barrera de entrada, una fuente de defensibilidad que puede hacer proteger los márgenes, ser más difícil competir contra ellas en el largo plazo y por tanto generar más valor para al final los accionistas, ¿no? Que al final nosotros invertimos en capital. Para los que somos más profanos en este tema, en este modelo del que nos estabas hablando ahora mismo, en el que en el fondo 2, ¿no?, que estáis invirtiendo, ¿nos podrías dar algún ejemplo de empresa o de sector que esté trabajando de esa manera? Sí, básicamente hay dos tipos que se pueden entender de forma fácil. Uno es los que están basados en la liquidez de la plataforma. En el caso, por ejemplo, por poner el ejemplo de la Nevera Roja, cuantos más usuarios había en la plataforma, eras capaz de incorporar más restaurantes. Esos restaurantes te permitían
captar más usuarios, porque hay más selección de restaurantes, te permite captar más usuarios, esos más usuarios, más restaurantes, y se genera un círculo virtuoso que si empezabas desde cero era complicado entrar, ¿no? A competir. Y otro modelo que todo el mundo conoce es el de Google, que es muy interesante, y que son los efectos de red basados en los datos, ¿no? Y que es un modelo que a lo mejor hace 20 años no tenía tanta importancia y que cada vez más, porque cada vez hay más datos disponibles y cada vez la capacidad de computación es mayor, temas de inteligencia artificial y demás, hace que tome cada vez más relevancia, es esta lógica o esta dinámica en la que para el caso de Google, cada vez que un usuario hace una búsqueda y Google le da una respuesta, Google de alguna forma sabe a través del comportamiento del usuario si ese usuario está buscando, si está encontrando lo adecuado o no, ¿no? Y esos datos hace que en el caso de Google el algoritmo vaya aprendiendo y vaya refinándose, ¿no? Entonces, cuantos más usuarios tiene, en este caso los efectos de red serían más usuarios, entrenan más rápido el algoritmo, un algoritmo más, entre comillas, listo va a hacer que el producto sea mejor, un producto mejor va a tener más usuarios van a entrenar más al algoritmo y suma y sigue, ¿no? Muy interesante eso que estás contando ahora, sí. Es decir, eso es un círculo virtuoso que es muy difícil de romper. Una vez que entras en esa dinámica, más usuarios, más inteligencia, más datos, más usuarios, mejor producto, y eso ya no se puede romper. Y no es casualidad que, de hecho, en búsquedas Google tenga un monopolio, y la razón de fondo es justamente esta, ¿no? Entonces nosotros tratamos de encontrar esos mismos efectos de red, ya sean basados en datos, basados en liquidez, basados en un montón de cosas, como origen de la defensibilidad. ¿Y en Sama y Pata cuál es el porcentaje de éxito de las empresas que apoyáis? Depende cómo definas éxito. La distribución de los retornos en Venture Capital suele estar muy concentrada en un porcentaje pequeño de las empresas en las que se invierte, ¿no? A veces es tan extremo como que el 90% de los retornos vienen del 10% de las empresas. A veces puede ser que el 20% representen el 80%, ¿no? Pero en todo caso siempre va a estar muy concentrado siguiendo lo que se llama la Power Law, ¿no? Que es la ley exponencial. Entonces, en nuestro caso en Sama y Pata, tanto en el fondo 1 como en el fondo 2, pensamos que la distribución va a ser de este tipo, en el que más o menos el 10-20% de las empresas representarán el 80-90% de los retornos, y luego habrá un 60% de empresas a lo mejor en ese entorno que más o menos irán, pero no serán estos éxitos, digamos, tan sonados. Y luego sí tienes pues un 30, un 40, un 50, depende del portfolio y de la etapa, de empresas que mueren en algún momento porque no se consiguen financiar, porque no consiguen el product market fit, por la razón que sea, ¿no? Y es parte del juego, es parte del riesgo, ¿no? Y es un poco cómo funciona el mercado y cómo estimamos nosotros que va a funcionar, cómo está funcionando y va a funcionar en Sama y Pata. Lo bueno, esto es un deporte de riesgo, lo bueno de invertir a través de un fondo en startups y no en directo es que el fondo tiene una estrategia de portfolio en la que invierte en 35 compañías y que la ley de los grandes números de alguna manera aplica. Si en lugar de eso inviertes, digamos, en directo y no tienes un portfolio suficientemente amplio, el problema que puede ocurrir es que pues de las 5 o 10 que inviertas puedan a lo mejor fallecer, morir todas, o que no haya ninguna de esas, digamos, que se suelen llamar, le llaman en lenguaje, digamos, en el argot, home run, ¿no? Es como las buenas, ¿no? ¿Y de todo el portfolio que tenéis, hay alguna empresa que sea unicornio? Todavía no. Tenemos varias empresas que queremos. Nosotros hay que tener en cuenta que nosotros invertimos cuando las empresas valen muy poquitos millones de euros. Son a veces PowerPoints incluso. Tratamos de que no sea así, tratamos de que tengan. Pero a lo mejor tienes 3 meses de vida, 6 meses de vida, ¿no? El tiempo medio para llegar a 1.000 millones está en torno a los 7 años. Entonces, nosotros no tenemos ni siquiera 7 años de vida, ¿no? Tenemos empresas en el portfolio que tienen muy buena pinta y que pensamos que van a llegar a unicornio en los próximos años. Y lo que sí tenemos es empresas en el portfolio que ya hemos vendido y que han sido, que las categorizamos como estos home runs, ¿no? Que son los éxitos de verdad, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Deport Village, que nos devolvió la mayoría del primer fondo 1, ¿no?
que entra dentro de esa categoría que hablábamos, ¿no? de home runs. Y esperamos que haya más, por supuesto. Esperamos estar en el 20% más que en el 10% de home runs. Muy bien. ¿Y alguna empresa que quiera presentar un proyecto a Samaipata, qué consejo le darías para que sea tenido en cuenta? Yo creo que normalmente cuando te aproximas a un fondo institucional como el nuestro, un fondo de 110 millones, lo normal es probablemente aproximarte cuando ya tienes algo de tracción, cuando ya tienes más o menos claro el modelo de negocio, tienes algunos datos que demostrar, etcétera. No tienen que ser años, pero pueden ser a lo mejor meses. Entonces eso es importante, tener una visión clara, entender el mercado, etcétera, modelo de negocio y estas cosas, la visión. Y luego la otra es algo que suele ayudar es ir de la mano de gente del ecosistema que puedan ponerte en contacto, pero no es tanto el hecho de ponerte en contacto a nivel de relación, que también, sino también a nivel que esas propias personas hacen de alguna manera de filtro, ¿no? Para canalizar las oportunidades adecuadas a los fondos adecuados, ¿no? Entonces yo creo que nosotros estamos encantados, de hecho recibimos cientos de oportunidades directamente nosotros y estamos encantados de revisarlas directamente. ¿Cómo cuántas solicitudes recibís al año? Diferenciamos entre reactivo y proactivo. Reactivo es que nos llegan y proactivo es también que nosotros vamos a por ellas, ¿no? Solo de forma reactiva estamos ahora cerca de 4.000 al año. Un número muy importante. En Samaipata decís que os gusta invertir más que en ideas, en equipos. Alinear esa visión entre inversor y emprendedor es una cuestión de... ¿De qué? Buena pregunta. A ver, yo creo que el negocio del Venture Capital no es un negocio nuevo, ya lleva funcionando, bueno, en Estados Unidos, de hecho, el origen, pues, casi 80 años. Y lo que se ha hecho, yo creo, se ha hecho un muy buen trabajo es en ir desarrollando una serie de buenas prácticas y de estándares que lo que persiguen es que haya un alineamiento muy fuerte entre los emprendedores y los inversores para conseguir un objetivo común, que es el éxito, y luego la medida del éxito cada uno lo puede definir, ¿no? Pero en general son estos retornos extraordinariamente altos, ¿no? Entonces, si el objetivo de un emprendedor es construir una empresa que valga 500, 1.000, 2.000 millones, a mí no me cabe ninguna duda que la herramienta adecuada para financiarse es el Venture Capital. No para todos los emprendedores el Venture Capital será la mejor herramienta de financiación. Si lo que quieres es construir una empresa más pequeñita y que sea rentable en el corto plazo, pues hay otras herramientas de financiación, otras opciones. Lo bueno que tiene el Venture Capital es que está pensado, se ha desarrollado justamente para conseguir ese objetivo, para hacer que las empresas tecnológicas, que normalmente necesitan mucha financiación de inicio o en cierta escala, puedan financiarse durante todo ese periodo que no son rentables, llegar a esa masa crítica, a esos volúmenes que no podrían haber hecho de otra forma sin esta financiación que menciono. Entonces, y una de las partes fundamentales es alinear al equipo emprendedor con los inversores. Y una parte muy relevante de todos los contratos, de todas las prácticas, de buenas prácticas, etcétera, tienen que ver con este punto. Yo creo que evidentemente siempre va a haber tensiones y al final en las tensiones la única forma de resolverlas es a través de las personas. Por eso es muy importante que los emprendedores hagan su propio análisis de con qué inversor, no solo con qué marca, con qué fondo, sino con qué persona van a estar tratando, que hagan sus referencias, que hagan su análisis, porque al final, más allá de los contratos, más allá de las buenas prácticas, están las personas. Y si no tienes una buena química, una buena entendimiento de las personas, va a ser muy complicado. Y esto, no hay que olvidar que esto es más un matrimonio que otra cosa. Te puedes tirar pues, de media pues, 5, 6, 7, hasta 12 años de relación y va a haber subidas, va a haber bajadas y es muy importante, ¿no? Entonces, como herramienta está muy bien, pero por supuesto no todos los inversores
pues van a actuar de la misma forma, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta también. Algunas de las inversiones de las que os sintáis más orgullosos, cuéntanos. A ver, nosotros nos sentimos orgullosos de todas las empresas de nuestro portfolio, ¿no? Yo creo que si tuviera que mencionar, porque estamos en España, nosotros no hay que olvidar que somos un fondo paneuropeo, más o menos un tercio de las inversiones las hacemos aquí en España, tenemos una mayoría de empresas fuera de España, ¿no? Como al final la audiencia, vuestra audiencia es española, pues puede tener más relevancia hablar de empresas españolas. Yo creo que si tuviera que mencionar dos, mencionaría Depot Village porque ha sido un éxito sonado, es una empresa que nosotros invertimos cuando vendían 4 o 5 millones y este año pues acabará vendiendo, no sé los datos, ya no estamos en el consejo, pero cerca de 200 millones probablemente. Es un éxito grande, los fundadores han hecho un trabajo extraordinario y por ello estamos muy contentos. Encima nosotros hicimos un muy buen éxito y esa sería una. Y luego la otra, probablemente la última en la que hemos invertido, que es la que se llama Biblia, que es de propiedad fraccionada y que son unos emprendedores que para mí son extraordinarios, que llevan poquito tiempo, llevan 6 meses, pero que son muy potentes. Al frente del proyecto está Carlos Gómez, que era el director de expansión internacional de Waze, que luego compró Google, que es esta herramienta que utilizamos en el coche como GPS. Es un crack. Iván, que era fundador de ParkClick, que también fue un éxito relevante. Y luego también está Carlos, que viene de Inmerready. Y los tres forman un equipo fundador extraordinario. Estamos muy orgullosos de haber invertido y les deseamos lo mejor. Estamos seguros que va a quedar muy bien. ¿Y qué es lo que hace esta empresa que acabas de comentar? Pues es propiedad fraccionada. Básicamente permiten a los usuarios comprar segundas viviendas, pero en lugar de tener que comprar la vivienda completa, puedes comprar una fracción. De tal forma que si tú usas la segunda vivienda, normalmente la gente la usa de media, por nuestros datos son entre 6 y 8 semanas al año, pues no tiene mucha lógica que compres 52 semanas, que es la propiedad completa, si al final la vas a usar 6 semanas. Un poco como el negocio de la multipropiedad que existía hace unos años. Parecido, con otro enfoque, mucho más digital. Y en este caso, en la multipropiedad muchas veces lo que tenías era un derecho de uso. En este caso es la propiedad y luego esa propiedad, la idea es que sea líquida y la puedas revender si dentro de 5 años cambia tu esquema de vida y la quieres revender, la puedas revender, ¿no? Este es un modelo que en Estados Unidos está yendo muy bien. Hay una empresa en Estados Unidos que se llama Pacaso, que vale 2.000 millones y tiene un par de años de vida. Y un poco la lógica es esta. Ellos llevan ya funcionando 6 meses y están teniendo un éxito muy importante, ¿no? Hablabas ahora mismo precisamente de estos emprendedores, ¿no? que tienen ese talento. ¿Qué es lo que hay que hacer para que las empresas retengan ese talento? Porque cada vez las empresas, las corporaciones, pues es una batalla, ¿no? que tienen ahí para intentar que ese talento se quede con ellos. Efectivamente, la guerra por el talento cada vez es más fuerte, más complicada. Sobre todo yo creo que las corporaciones, los bancos, etcétera, son los que más están sufriendo, porque la gente, les han cambiado las prioridades. También hay muchísima más movilidad ahora que antes. Antes lo normal era estar 10, 15, hace 40 años en un mismo puesto. Y ahora el que está más de 3 o 4 años ya empieza a ser algo raro, ¿no? De hecho, es sospechoso. Entonces, efectivamente, las empresas tienen que crear lo que llaman una marca del empleador fuerte, y en esa marca del empleador van un montón de cosas, pero la cultura es algo muy, muy importante. Y luego, por supuesto, a nivel de tener una carrera profesional, unos incentivos económicos, muchas veces en el mundo de las startups, a través de acciones o planes de opciones sobre acciones. Pero esta propuesta no tiene que ser algo fuerte si quieres retener al talento en un mundo en el que además hay posibilidad de trabajar en remoto. Eso es más relevante todavía, porque ya no compites con las empresas de tu zona, sino que puedes competir con todas las empresas del mundo. Lo que hace es que suba el nivel de competencia. Un efecto contrario que está viendo en este sentido es, y lo hemos visto en los últimos 3 meses, con la situación macro que estamos viviendo en los últimos meses, hemos visto tanto primero en Estados Unidos y ahora en Europa una contención fuerte de las expectativas de incremento salarial. Ya en Europa estamos viendo cómo empresas
se lo están pensando 2 veces, sobre el mundo startup, algo que es lo que conozco más, en estos salarios que yo creo que se habían ido un poquito de las manos en los últimos 12-24 meses y estamos viendo que eso se está frenando mucho, ¿no? ¿Crees tú que ha influido también por la situación que tenemos coyuntural ahora mismo de todo el tema de la guerra de Ucrania? Por supuesto, sí, hay una incertidumbre macro muy importante. Esto está afectando y luego a nivel de mercados financieros el hecho de estar, bueno, esta caída tan fuerte que hemos visto a nivel mercados en general, pero en concreto en tecnología muy fuerte, eso tiene un efecto cascada hacia abajo que está afectando muchísimo a todos los niveles, incluso a nivel también de niveles de financiación, valoraciones de las startups. Eso se está notando desde finales del año pasado. Estamos en un mundo muy diferente. Lo que es más difícil de saber es si lo que está por venir en los próximos meses, si vamos a seguir en esta trayectoria, si quieres, un poco descendente, pues coyuntural y volvemos para arriba, ¿no? Eso, pero desde luego no hay un montón de incertidumbre, eso es así. Y esto está afectando la subida de los salarios, incluso los salarios en general. Hacía referencia durante esta conversación a Samaipata Fund 2, ¿no? Que se creó en 2019. ¿Os habéis planteado invertir también más allá de Europa? A día de hoy estamos enfocados en Europa, pero a largo plazo no vemos por qué no podríamos pensar en invertir más allá, una parte. No mayoritariamente probablemente, pero una parte. De hecho ya tenemos alguna inversión en Estados Unidos. Decías, un buen plan hoy es mejor que un plan perfecto la semana que viene. ¿Has llegado alguna vez tarde en el plano empresarial? Supongo que sí. Ahora mismo no lo recuerdo, pero seguro que sí. Habrá cosas que hemos querido hacerlas demasiado bien y al final no las hemos hecho suficientemente rápido. Tratamos de que no nos ocurra eso, pero seguro que sí. Sobre todo porque queremos hacer tantas cosas que al final muchas veces lo difícil es la decisión de qué no hacer, ¿no? Y a veces esas decisiones se nos olvidan, que no es solo las decisiones a qué hago, sino las que no hago, ¿no? Y como consecuencia de no dejar de hacer cosas, al final no llegas suficientemente rápido a otras que eran más importantes, ¿no? Entonces, seguro nos ha pasado. ¿Dirías que es mejor entonces la inmediatez frente a la perfección? Depende del entorno en el que te manejes, pero en general, al menos en el mundo de la innovación, en el mundo de las startups, lo perfecto es enemigo de lo bueno, siempre. Y bueno, pues cuéntanos cómo ves el ecosistema emprendedor en este momento y especialmente aquí en España. En general soy muy optimista. Lo que no sabemos es ahora cómo va a afectar el cambio en los mercados desde finales del año pasado, cómo afecta a los niveles de financiación por diferentes etapas. Pero quitando esto, que para mí es un efecto, si quieres, coyuntural, que puede durar unos meses, puede durar unos años, pero desde luego no es una tendencia a largo plazo. La tendencia a largo plazo para mí es muy positiva. Cada vez se está invirtiendo más en innovación, cada vez hay más ecosistema emprendedor, cada vez más gente joven, de talento joven y no tan joven, está tomando este camino de dejar empresas a lo mejor más estables para montar sus propias empresas o unirse a startups. Hay un montón de tendencias muy positivas que estamos siguiendo un poco la tendencia iniciada probablemente por Estados Unidos, luego Norte de Europa y ahora Sur de Europa, y todos los indicadores apuntan en la dirección adecuada a medio y largo plazo. ¿Qué va a pasar ahora a corto plazo? Es más difícil de ver, ¿no? Entonces, en general, somos súper optimistas. Esto no ha hecho más que empezar. O sea, si ves las cifras de inversión de Venture Capital sobre el tamaño de la economía en los países del sur de Europa, es ridículamente baja todavía comparado con lo que debía ser. Y esto lo decíamos cuando empezamos, en el año 2016, que se invertían 200 millones, creo, al año, por ejemplo, de Venture Capital en España, y me acuerdo que alguno decía que era mucho. Ahora están, no sé, 2.000, 3.000. Entonces, nosotros creemos que y todavía incluso no ha hecho más que empezar, ¿no? Independientemente, insisto, de lo que ocurra en el corto plazo. ¿Y cómo crees que se puede ayudar a fomentar ese crecimiento del ecosistema emprendedor, de las inversiones? Bueno, yo creo que aquí hay un papel hay un tema cultural y la creación de modelos, lo que llaman role models, es muy importante para que se creen esos círculos virtuosos en los que
hay una serie de role models que generan un efecto llamada, que generan más role models, etcétera, y va creciendo, que son en lugares como Silicon Valley, etcétera. Pues esto lleva ocurriendo desde los 70, desde los 80, etcétera, o incluso antes, antes. Eso es una parte. Y luego hay una parte que es muy relevante, es también del apoyo desde el gobierno y de las instituciones, que creo que juega un papel muy importante, especialmente en una economía global en la que hay otros gobiernos que lo han hecho. Estados Unidos lo hizo después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un papel muy, muy relevante en todo lo que fue el desarrollo del ecosistema tecnológico, sobre todo relacionado con defensa, pero luego se expandió a otras diferentes áreas y jugó un papel súper, súper relevante. Y de hecho fue una de las razones de que sea un líder tecnológico a día de hoy. Y a día de hoy en Europa otros países están apostando muy fuertes. Macron ha lanzado una ley de startups y una serie de medidas de apoyo fiscal, de financiación, etcétera, que son absolutamente rompedoras y que han movido la aguja muchísimo y han tenido un impacto en el ecosistema startup francés salvaje en los últimos 5 años. Reino Unido a nivel fiscal también ha tomado un montón de medidas. Yo creo que en España se están haciendo cosas, pero se podrían hacer muchos más. Israel es un caso de éxito. Israel lo ha hecho fantásticamente bien y se ha convertido en un foco de innovación. Lo importante es entender que esto es una apuesta a largo plazo, no es a 5 años, es a 20, y que merece la pena como país invertir en sectores que son estratégicos a largo plazo, y este para mí es uno, que es la innovación, atracción de talento, etcétera, ¿no? Entonces, hay gente que puede ser más amiga, menos amiga, pero si lo ves a largo plazo, no me cabe duda que es la mejor inversión que se puede hacer. Y se han metido, le han criticado mucho a Macron porque ha apostado súper fuerte y no está creando una burbuja tecnológica, etcétera. Yo creo que si ves la apuesta a 20 años, es una apuesta valiente y tiene todo sentido. Y aquí en España, insisto, se están haciendo cosas y yo creo que la ley de startups, tiene cosas positivas, pero creo que se podría hacer mucho más a nivel fiscal, a nivel de apoyo, etcétera. Y con este panorama actual, hace unos años decías que España podía convertirse en el centro de innovación tecnológica en el sur de Europa. ¿Sigues pensando lo mismo? Si dije eso, que no me acuerdo, me parece que era poner el listón un poco bajo. O sea, yo creo que ya eso lo somos. Y de la península ibérica también, pero creo que eso me parece que es poner un poco el listón un poco bajo. Al final creo que tenemos que ser una referencia a nivel europeo, a nivel global, que por supuesto queda muchísimo camino, pero por lo menos deberíamos tender ahí. Es complicado, tienes ciudades que van muy por delante a día de hoy, países o ciudades, Londres, París, Berlín, etcétera. Y luego la parte de los países del norte de Europa, pero aspiracionalmente deberíamos intentarlo. Yo creo que en España hay unas condiciones de vida extraordinarias, talento extraordinario, y ahora con un trabajo remoto en el que puedes incluso captar talento de fuera para venir a trabajar desde aquí, etcétera. Creo que hay un caldo de cultivo perfecto y deberíamos aspirar a mucho más que al sur de Europa, yo creo, con todo respeto para los países del sur de Europa. ¿Por dónde va el futuro de las startups? Bueno, yo creo que ya lo que hemos comentado. O sea, yo creo que estamos caminando en esa dirección. Creo que pues, la guerra del talento va a seguir y todos vamos a dar cuenta de lo importante que es, desde el talento de los fundadores hasta el talento luego de los equipos que se van trayendo, sobre todo en temas de tecnología, producto, datos, etcétera. Eso va a tomar más y más relevancia. Y en un mundo en el que, como decía, con trabajo remoto, la competencia por talento va a ser cada vez más global, pues vamos a estar compitiendo con el talento. Y yo creo que eso es una oportunidad es una amenaza para los hubs tecnológicos tradicionales como Silicon Valley, Nueva York, etcétera, y una oportunidad para países en los que estamos todavía tratando de ganar terreno respecto a los corredores de cabeza, ¿no? Si quieres. Entonces veo que eso va a seguir así y me parece que es apasionante y somos muy optimistas. Y ya llegando casi al final de la entrevista, ¿qué consejo darías a alguien que tenga pensado emprender en un futuro pues próximo? Probablemente, yo creo que, si quieres, puedo ser un poco contraria en esto. Yo creo que no tiene por qué todo el mundo emprender, primer punto, que parece que todo el mundo tiene que emprender. O sea, yo al que verdaderamente crea que quiere tomar un riesgo grande y que se lo pueda permitir, la realidad es que no todo el mundo se puede permitir tomar riesgos, ¿no?
pero aquel que pueda permitirse tomar esos riesgos y que realmente crea que hay algo que le apasione, que yo animaría, por supuesto, que lo haga. Y a veces, en muchos casos, no todos, el riesgo de fallar no es tan relevante como nosotros pensamos en nuestras cabezas, y eso a veces es lo que nos hace frenar, ¿no? Entonces, yo creo que animaría a tomar esos riesgos, pero el riesgo calculado, yo no, de verdad, no tiene por qué todo el mundo emprender. Eso es una cosa que se dice mucho y yo creo que no tiene por qué ser así, pero que sí que hay una mayoría que sí, lo animo. Y no tienes por qué emprender directamente, pues también unirte a una startup en el que, bueno, es otra forma, ¿no?, de formar parte de un emprendimiento. Entonces, animo con responsabilidad y cautela, si quieres. Paloma Castellano, directora de Wayra Madrid, ha dejado también una pregunta para ti. Estuvimos con ella en el anterior podcast y vamos a ver qué es lo que te preguntaba. Bueno, yo creo que José, que ha vivido estos últimos años, ¿no?, de Venture Capital en España, además que es una persona muy analítica, con una mente preclara, me gustaría saber su opinión sobre el Venture Capital y la evolución de los siguientes años en Europa y en España. Pues yo creo que lo hemos comentado un poco por encima antes, ¿no? Probablemente rescatando algunas de las ideas. Yo creo que, como decía, el trabajo, dos cosas, ¿no? Yo creo que va a seguir convergiendo Europa con Estados Unidos, el sur de Europa, norte de Europa, a todos los niveles, financiación, talento, etcétera. Creo que el incremento del trabajo remoto va a hacer que este proceso se acelere todavía más, porque va a haber más flujo de talento y conocimiento y capital entre geografías. Y eso debería beneficiar claramente a todos los ecosistemas que están por detrás desde el punto de vista de penetración del Venture Capital y como es España, que no es que esté a la cola, pero tiene países muy por delante en términos de desarrollo. Por lo tanto, yo creo que en términos relativos es muy buena oportunidad en los próximos años va a ser muy positivo para Europa y para España en términos relativos dentro del ecosistema VC global. Lo que probablemente vamos a tener que ver es más en el corto plazo, porque hay una coyuntura ahora en el que han cambiado los mercados completamente. Financiarse ahora es más complicado que hace 7 meses. En Estados Unidos ya se está viendo claro y en Europa está ahora empezando. Y no sabemos si esto cuánto tiempo va a durar y cómo va a ser la profundidad, digamos, del cambio, ¿no? Pero para mí, insisto, esto es algo de corto plazo. Lo único que hay que tener en cuenta a los emprendedores es ser más cautelosos con el gasto y con los runways, etcétera. Pero a largo plazo la oportunidad es mayor incluso que antes. Por lo tanto, estamos muy positivos y optimistas sobre el futuro a medio y largo plazo. Vamos ahora a darte paso a una serie de preguntas cortitas. Yeah. ¿De casta le viene al galgo? En parte, sí, tengo familia emprendedora. Mi abuelo, mis dos abuelos, de hecho, emprendieron, construyeron negocios en diferentes sectores, y de hecho también mi padre emprendedor en el mundo de las fundaciones y de alguna manera esos valores y esas inquietudes yo creo que sí que me vienen de familia. ¿El valor que te define? Persistencia. ¿Inversor o emprendedor? ¿Con qué te quedas? Yo me considero un emprendedor en el mundo de la inversión. ¿La última película que has visto? Son dos, de hecho he visto dos son series que ahora veo más que películas, y de hecho una son We Crashed y Super Pumped, y de hecho son la historia de dos startups, WeWork y Uber, y el ascenso meteórico de las empresas, y luego finales a lo mejor menos diversos, vamos a decir, y la historia personal de los fundadores, que para mí refleja muy bien cuál es el día a día de forma totalmente extrema, pero de alguna manera muchas de las cuestiones que vemos en el mundo del VC y de las startups se reflejan ahí de forma, para mí, muy interesante. ¿Y qué se está cociendo en Sama y Pata que nos puedas contar? Bueno, en Sama y Pata ahora mismo están pasando muchísimas cosas. Tenemos ahora mismo un momento, la verdad es que muy bonito, porque acabamos de cerrar el segundo fondo
y tenemos ahora mismo un equipo extraordinario. Estoy súper orgulloso del equipo que hemos montado. Somos ya 15 personas a tiempo, vamos a decir, completo, y luego tenemos una red de operating partners. Y la verdad es que cada día es una aventura, y cada día yo creo que vamos mejorando respecto al día anterior y con nuevos proyectos. Si tuviera que destacar uno, probablemente es la plataforma que llevamos desarrollando años, pero ahora estamos apostando más fuerte con un equipo de 3 personas internos y otras 20 personas que llamamos Operating Partners. Es una plataforma de soporte a los emprendedores de nuestro portfolio, en el que les ofrecemos apoyo en diferentes áreas, desde el punto de vista de ayudarles en la parte de levantamiento de capital, atracción de talento, crecimiento y las diferentes áreas. Y es algo que los fundadores de nuestro portfolio nos están dando un feedback muy positivo. Creemos que es uno de los grandes factores diferenciales o características que nos diferencian respecto a otros fondos, y que nos hace estar muy orgullosos, muy contentos. Genial, pues muchas gracias por participar en nuestro NISA Podcast Personas que Suman, y ha sido un placer por parte de todo el equipo de NISA. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias a vosotros.